Otra de las administraciones pujantes en el oriente antioqueño es San Vicente. El doctor Fernando Jaramillo, alcalde de dicha municipalidad, nos cuenta de todas las obras que realiza en bien de la comunidad. Inicialmente nos habla de la vivienda, su mejoramiento y nuevas viviendas para la gente de dicha población. Me comprometí a hacer en mis 4 años de gobierno 100 nuevas viviendas para los habitantes de nuestro municipio. Yo hoy puedo decirle que le hemos entregado 74 viviendas a familias de San Vicente, casi acercándome a tener la meta cumplida en escasos 2 años. Le hemos entregado a nuestros habitantes de 1000 mejoramientos de vivienda, que me comprometí a hacer en 4 años, llevamos más de 1600. Asimismo, estamos haciendo con un esfuerzo propio en llegarle a más familias de San Vicente con agua tratada. San Vicente hoy afortunadamente tiene el 90% del territorio rural cubierto con redes donde pasan agua tratada para nuestros pobladores. Es el hecho de que el año pasado terminamos de electrificar en asocio con empresas públicas de Medellín y el Ministerio de Minas 435 nuevas viviendas servidas con energía eléctrica. En educación nos habla de matrícula gratis para todos los estudiantes del municipio, restaurante escolar, transporte gratis y fortalecimiento de parcelas agropecuarias. Y resalta mucho el hecho de que la fresa se haya convertido en un producto base de la economía de San Vicente. Tenemos más de 5000 muchachos matriculados en nuestras instituciones educativas oficiales y privadas, en donde a ellos, por ejemplo, este año, matrícula gratis, ningún estudiante paga un peso por matricular a sus muchachos. Restaurante escolar a más de 3000 muchachos que están matriculados en nuestros establecimientos. Transporte escolar a más de 800 muchachos que sirven para fortalecer nuestras instituciones educativas, niños que terminan en las escuelas primarias y que les damos el transporte escolar. Todos los niños matriculados entre primaria, bachillerato y preescolar, les entregamos el kit escolar. En todas las áreas venimos trabajando en el sector agropecuario con el tema de fortalecer nuestras parcelas agropecuarias. Empresas públicas nos vienen ayudando con unos recursos también para tener hoy más de 90 parcelas agropecuarias de distintos renglones de la economía, potenciando esa actividad en cada una de nuestras fincas, dándole la posibilidad también a muchos productores hoy que en San Vicente están asociados, lecheros. Tenemos más de 160 lecheros en una organización que va camino a la prosperidad, que van camino a empresa, lo mismo con freseros, que hoy tengo que contarles, a pesar de las afugias hoy por el tiempo, por el clima, ha bajado un poco la producción, pero San Vicente es un municipio que está hoy más o menos en alrededor de unas 22 toneladas de fresa diarias, y eso es una cantidad de fresa que le estamos entregando a la región, economía para nuestro municipio. Llegamos a todas y cada una de las veredas de nuestro municipio a motivar y a incentivar y a potenciar aquellas manifestaciones artísticas de nuestros niños y niñas, y en ellos pues hemos podido lograr vincular a muchos de ellos. Hoy, por ejemplo, producto de este acompañamiento, tenemos a más de 550 muchachos inmersos dentro de la Escuela de Música Roberto Henao, que busca que un niño después de su actividad escolar tenga el momentico para coger un instrumento musical distinto a coger los vicios de la calle. En fin, 850 mujeres se reúnen cada semana en su vereda con el tutor nuestro en el programa de Clubes de la Salud.